Cordial saludo compañeros y tutor. Mi nombre es Hernando Valero Castrillón, soy de Manizales Caldas. En el momento me encuentro cursando quinto semestre de Ingeniería de Sistemas. Me gusta practicar CrossFit y me gusta compartir mucho tiempo en familia. En el tema laboral, en el momento no estoy involucrado con TI. Mi experiencia va más enfocada hacia la logística. Vamos a pasar a la evolución de las bases de datos y empezamos con el ingeniero estadístico Hernán Hoyerin. Fue considerado el primer ingeniero estadístico que ayudó a crear las primeras cintas magnéticas perforadas, ya que él analizó las preguntas que se hacían en la época y se respondían con sí y no. Entonces esto ayudó a como a tener unas bases de datos de esta información, ¿cierto? Entre los años 1950, 1960 y 1967 se vivieron estos cambios entre las cintas magnéticas y los disquetes, que agilizaban un poco como el proceso de consulta de estas bases de datos y el almacenamiento, ¿cierto? Pasamos a la segunda generación de las bases de datos y allí nos encontramos con el ingeniero Edgar Frank, es ingeniero de IBM, quien publicó un artículo muy determinante en la época con la relación de los datos de los grandes bancos, ¿cierto? Él ayudó a los sistemas de gestión de la época, ¿cierto? Pasamos a la tercera generación donde, donde se usaron los proyectos R, ¿cierto? Que evolucionan, todos estos proyectos anteriores han evolucionado y llega el lenguaje SQL estructura, ¿cierto? Estos se adaptaron a un programa o a un software eh, que al final se llamó Oracle, quien fue guiado y fue como estructurado por la ANSI y que al final de todo ese proceso se transformó en la ISO, ¿cierto? Estos cambios o estos avances ayudaron mucho porque ya para la época de los 90 eh, surgieron ya modelos de bases de datos relacionales donde se llamó MySQL, ¿cierto? Ese MySQL desde esa época hasta la fecha aún es un programa que se usa bastante, ¿cierto? Y llegamos ya a la época de los 2000, donde ya llega este OIT PMH, ¿cierto? Que es eh, como el almacenamiento y la gestión de bases de datos, pero a gran magnitud, megadatos, mm, con dos tipologías, una que es el Hotdog y el Spark. Esto desde esa época pues también fue muy radical para los grandes cambios que se viven hoy en día. Y en la actualidad desde el 2006 está como almacenamiento y gestión de bases de datos en- de gran rapidez y facilidad de uso. Está el Google Cloud, el AWS que es de Amazon y está el Microsoft Azure, ¿cierto? En la actualidad estamos esperando una gran actualización con, con el- con la transferencia de de esa transformación que es eh, gestionar las bases de datos por temas más seguros, por software más seguros, que es como el blockchain.
Este blockchain es una tecnología que es bastante segura, es descentralizada y es multimodelo, ¿cierto? Y también, pues, este blockchain está llegando con la famosa inteligencia artificial incluida, ¿cierto? Que es la gran evolución que tendremos en el momento, donde ya hay datos o megadatos almacenados que nos ayudarían a tomar decisiones, a, a analizar o hacer predicciones, ¿cierto? Aquí vamos a pasar a los conceptos que más me impactaron, es la copia de seguridad o el backup. En la época, pues, de la línea de tiempo, considero que las copias de información de estas cintas generaban mucha duplicidad y desinformación, ya que para actualizarlas debería ser, pues, debió haber sido muy complejo por la cantidad de réplicas que habían en la época, ¿cierto? Otro concepto que me marcó mucho es el modelo relacional de datos, que se organizan mediante la relación de padre e hijo. Eh, entonces empezamos con el padre, lo relaciono mucho con las familias, entonces como las descendencias que puede tener una base de datos. Y la otra es el Big Data, la gestión de multitudes de información, ¿cierto? Nunca pensamos que fuéramos a manejar tanta información, que se pueda manejar tanta información con tanta rapidez, ¿cierto? Eh, Otro de los temas, en la actualidad, lo que hablaba ahorita, la evolución de, de las bases de datos, como es el blockchain, ¿cierto? Y las bases de datos inteligentes que integran análisis avanzado de automatización eh, e inteligencia artificial. Como lo decía ahorita, nos ayudan a realizar predicciones, detectar patrones y automatizar procesos. Y en conclusión, a un ejemplo de utilización de las bases de datos es un almacén de productos de tecnología o repuestos donde se manejan bases de datos para los proveedores, inventarios, empleados, nóminas, clientes, etcétera. Estas permiten organizar, almacenar, consultar y actualizar información de cualquier proceso relacionado con el almacén. Esto es un ejemplo de las bases de datos que se manejan. Y en conclusión, considero que las bases de datos son fundamentales en todos los procesos de la vida, en compañía de los sistemas informáticos. Brindan la posibilidad de tenerlos en segundos desde cualquier parte del mundo. Y también su evolución ha respondido al crecimiento de la información que se maneja hoy en día o se ha manejado en el planeta. Y también ha respondido a las necesidades de la humanidad con la integración de tecnologías como el blockchain o la inteligencia artificial. Muchas gracias.